Bueno, ahí estamos. ¿Sí? Huguito. Salimos ahí. Perfecto. Bueno, Excelente. miren, yo quería compartir con ustedes no algo convencional. Cuando uno habla de evangelismo, de desafíos, nos vamos a los métodos de evangelismo y hay un montón en realidad y es aplicable de acuerdo a la zona, de acuerdo a la iglesia. Hay muchos hermanos que son muy creativos, pero yo quiero hacer foco en otro tema que implica predicar el Evangelio y que tiene que ver con nosotros de una manera personal en cuanto a nuestra preparación para ser instrumentos útiles a nuestro Señor. Entonces, vamos a ver el evangelismo desde la iglesia, pero condiciones que tenemos en la palabra del Señor que hacen a nuestra vida personal, a nuestra manera de manejarnos en el mundo y poder de esta manera ser testigos como el Señor quiere que lo seamos. Entonces, el servicio, vamos a ver el evangelismo como un servicio, pilar fundamental, ¿no es cierto?, en la iglesia para que el evangelismo sea efectivo, le agrade al Señor. Y vamos a ver qué tipo de condiciones, qué condicionamientos tenemos en su palabra. Y para esto yo les invito a buscar a aquellos que tienen Biblia, si no acá lo tenemos en la pantalla, dice el Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Miren, tenemos muchos desafíos de servicio y continuamente, bueno, acá tenemos hermanos que son pastores, son ancianos de la iglesia y el servicio es una realidad, la necesidad del servicio en la iglesia. Y uno lo puede hacer o parece que está cumpliendo un servicio, pero el Señor tiene condicionamientos para que el servicio sea efectivo, agradable a Él y produzca el fruto necesario. Vamos a ver el evangelismo también como una parte de este servicio. Fíjense lo que dice el Señor. Mis ojos pondré en cualquiera, no, los fieles de la tierra. El que esté o el que ande en el camino de la perfección, no que sea perfecto, pero que esté en búsqueda de la perfección, este me servirá. Entonces ya encontramos de antemano que el Señor tiene un propósito que ante el servicio que demanda nuestro actuar cristiano, requiere de parte nuestra un compromiso de ser fiel al Señor y de andar en el camino de la perfección. Este es el servicio agradable a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está poniendo sus ojos en sus siervos que cumplen estas características. Así que ya arrancamos con una primera condición: fidelidad al Señor en lo que estemos haciendo, ahora en este momento. No esperemos que nos den una responsabilidad para mostrar que somos fieles y que buscamos la perfección. Dice la palabra del Señor que esto lo tenemos que hacer con alegría. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Servir al Señor no solamente implica de parte nuestra fidelidad, compromiso, camino de perfección, sino además tenemos que estar alegres, hermanos. Cuando perdemos el gozo del servicio, estamos en problemas y el servicio no va a ser fructífero. Los hermanos se van a dar cuenta y también va a repercutir a la hora de predicar el evangelio en aquellos que nos estén escuchando. Miren, servir al Señor puede ser realizar un viaje. Ahí lo que están viendo ustedes es una ciudad de Turquía que se llama Capadocia, que es famosa porque tiene tallado en las montañas, en los picos de la montaña, cavernas que se dice que fueron utilizadas alguna vez por los cristianos cuando eran perseguidos y huían. Esto está en Turquía, se puede hacer. Y hay una visita muy famosa que es en globo. Entonces uno desde arriba puede ver la perspectiva de todo lo que significa esa geografía y puede apreciar este paisaje de una manera inédita. Y esto produce un estado, aquellos que han tenido la posibilidad de hacerlo, que estuve hablando con algunos de ellos, indescriptible. Miren, así tiene que transformarse el servicio
para el Señor tiene que ser como contemplar, como participar de un viaje, como puede ser un viaje en globo, disfrutando de un paisaje que lo vamos a querer volver a hacer, a repetir. Y qué bueno sería que la iglesia de Mario Bravo pueda pensar de esta manera, que forma parte de ese globo aerostático y pueda dejar su marca ante el gozo del servicio en todos los proyectos, en todos los desafíos que tienen por delante. Ustedes me hablaron de que hay un desafío, creo que se llama Mercedes, la ciudad de Corrientes, pero es en Santiago del Estero, esto que me dicen ustedes, ¿verdad? Hay un desafío evangelístico y ustedes me recuerdan dónde es. En Santiago del Estero era, Mario. Sí, 2 lugares, Esteban. Mercedes Corrientes, que viajamos ahora en 2 semanas, y Vaca Guayuna en Santiago del Estero. Ambos lugares pioneros, no hay absolutamente nada. Bueno, la verdad que esto es un desafío. Si uno pensara quizás en la geografía, yo conozco Santiago del Estero, pasé por Santiago del Estero, la gente hermosa, tengo muchos amigos de Santiago del Estero, pero a lo mejor quizás no tiene mar o no tiene un paisaje de relevancia, a pesar de que hay lugares muy bonitos, pero que tengan un turismo internacional, por ejemplo. Pero miren, este desafío, tanto en Corrientes como en Santiago, para ustedes, queridos jóvenes, queridos hermanos, tiene que transformarse en el mejor paisaje para poder servir al Señor con alegría y mirar así como si estuvieran paseando en ese globo aerostático, mirar todo lo que el Señor les propone en el servicio con alegría y disfrutarlo. No decir, uy, tenemos que ir por allá, y cuándo nos venimos. No, no, no. Tiene que ser una expectativa de poder compartir la palabra del Señor con alegría. Recuerden, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, me servirá. Servir al Señor con alegría. Cada actividad que vos haces en la iglesia, en el servicio, particularmente en el evangelismo, tiene que ser de esta manera. Tenés que disfrutarlo y no tiene que transformarse en un esfuerzo como si estuviéramos escalando quizás alguna de las montañas que hemos visto, pero no contemplando el panorama y disfrutándolo, sino mirando dónde ponemos la mano con la vista muy corta, mirando la piedra que tenemos adelante como alguien que está escalando, pero que no se toma el tiempo para disfrutar el paisaje. Qué triste sería, ¿eh? Hacer un esfuerzo como alguien que escala, y está bien llegar a la meta, pero una vez que llegó a la meta, bajar y no disfrutar el paisaje. Queridos, que todo este desafío pueda transformarse a través del servicio con alegría agradable al Señor en un desafío que honre su nombre. Miren, no vamos a hablar de los dones espirituales que son necesarios a la hora del crecimiento. Ahí puse los lugares donde están mencionados todos los pasajes que nos hablan acerca de los dones, ¿no es cierto? Y la palabra del Señor dice, no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Esto lo vamos a pasar rápidamente. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estamos hablando de dones. Ya vamos a ver que el evangelismo, ya vamos a ver que testificar del Señor es un deber espiritual, y ahora lo vamos a mencionar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Miren, el propósito de los dones: perfeccionar a los creyentes, edificar el cuerpo de Cristo, llegar a la unidad de la fe para contribuir al conocimiento de Cristo. No tenemos que confundir, y acá empezamos, el don del Espíritu, por un lado, con los dones espirituales, con el fruto del Espíritu, con los oficios espirituales,
Por ejemplo, el ser anciano de una iglesia no es un don, pero sí es un oficio espiritual. El diácono también es un oficio espiritual. Con los talentos naturales que tenemos, que también son otorgados por Dios, pero no hay que confundir con el don del Espíritu ni con los dones espirituales. Y tampoco tenemos que confundir con los deberes cristianos. Yo te digo, amarás a tu prójimo, amarás a tu hermano. Ah, yo no tengo el don del amor. No, pará un poquito, no hace falta tener el don del amor. Esto es un deber cristiano. Y vamos a ver que el evangelismo, que testificar del Señor también es un deber, que no tenemos que decir yo no tengo el don de evangelista, para mí no es el fruto del Espíritu, tampoco es un oficio espiritual, no tengo el talento de poder hablar. No. Acá hay una responsabilidad que está dada por el Señor para todos sus hijos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dones espirituales, deberes cristianos. Tenemos que predicar el evangelio. Por supuesto que habrá hermanos que tienen el don de evangelista. Gloria a Dios por ellos. Seguramente en la congregación ustedes podrán disfrutar y lo identificarán. Pero el deber de predicar el evangelio está en cada uno de nosotros. Rápidamente con este gráfico. Miren cómo es esto de los dones para el servicio y particularmente con el evangelismo. Hay un hermano que tiene el don de enseñanza. Perfecto. Otro hermano que tiene el don de repartir. Otra hermana el don de servicio. Otro hermano el don de presidir. Una hermana el don de misericordia. Estos están dados por el Espíritu, como Él quiere, para que el cuerpo de Cristo crezca. Ustedes forman parte de la iglesia y ustedes estarán identificando, quizás en este ejemplo que estamos poniendo en la pantalla, a quienes reconocen que tengan estos dones y que les sea de bendición. Entonces, cuando esto es así en la obra del Señor, se va formando una red que el hermano o la hermana que recibió ese don lo comparte porque es para beneficio de los demás, y el hermano de la enseñanza lo comparte porque es para los demás, y el hermano de repartir para los demás, y el servicio para los demás, y el presidir para los demás, y se va formando una red en la obra del Señor que hace que todo se mantenga unido y crezca para la gloria y honra del Señor. Pero acá viene la advertencia. Cuidado. ¿Qué pasa cuando no ejercemos, por ejemplo, el don que el Señor nos ha dado? Entonces, hay alguien que no está, que le había sido otorgado el don de servicio, o quizás está faltando otro. ¿Y qué pasa con esto? Se está debilitando esa red. ¿Y quién ocupa ese lugar? Miren, el cuerpo de Cristo lo siente y se ve resentido por esta falta de ejercicio de los dones espirituales. Por eso es importante, hermanos, que ustedes sepan, que nosotros sepamos que en el lugar donde el Señor nos colocó en la iglesia local, los dones que nos fueron asignados por el Espíritu Santo en su soberana voluntad son para ejercerlos. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el evangelismo? Miren, el evangelio, la predicación del evangelio atraviesa todos los dones, te atraviesa a vos como me atraviesa a mí. Yo no tengo que decir, como decíamos recién, no es mi don, eso es de fulanito, eso es de Carlos, eso es de Paula. No, el evangelio tiene que ser una constante en la vida de cada miembro de la iglesia. Y ante el desafío que haya, ante la presentación de un campo para explorar, allí tenés que involucrarte vos. Si vos no estás, ¿quién va a ser ese? ¿Quién va a cumplir ese desafío? ¿Quién va a llevar la palabra? El Señor te está llamando y te está esperando a vos en esta hora. Miren, acá hay una definición que, si bien es cierto, tiene sentido específico para el servicio, pero también nosotros, a la hora de presentar el Evangelio, tiene que formarse en nosotros de una manera intensa, como lo explica un hermano, Wiersbe se llama, es el triple W, le digo yo, porque es William, no me acuerdo el segundo nombre, Wiersbe. Él dice, de esta manera lo dice: el servicio tiene lugar. Fíjense, porque presten atención, porque yo en un momento voy a sacar de pantalla y les voy a pedir a ustedes que me lo repitan.
a este pasaje que es importantísimo. El servicio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Lo repito, el servicio, podemos decir nosotros efectivo, el servicio que agrada al Señor, el servicio que tiene implicancia en la presentación del Evangelio, tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Por un lado, se mencionó a Dios. Primero tenemos que conocer los recursos de Dios. Recuerden la definición. Cuando los recursos divinos. Entonces tenemos que saber qué recursos. Y dentro de todo lo que se puede hablar en el servicio, el recurso de Dios divino para la salvación del hombre es a través de la predicación del Evangelio. Entonces tenemos que conocer el Evangelio que viene de Dios, dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder ¿de quién? De Dios. Tenemos que conocerlo. Tenés que conocer el Evangelio, tenés que saber bien, explicarlo bien, aquel Evangelio que un día te tocó, tenés que saberlo y tenés que saber que viene de Dios, que es el que tiene ese recurso disponible para la humanidad. Por otro lado está involucrado el prójimo. ¿De qué manera? Ver las necesidades humanas con compasión. El servicio tiene lugar cuando entonces los recursos de Dios satisfacen las necesidades humanas y la humanidad tiene muchas necesidades, pero hay una primordial y es la de conocer a Cristo. Es la necesidad del Evangelio. Esto tenés que saberlo y tenés que sentirlo. Si no lo sentís, vas a ir a un proyecto como te convoca la iglesia a presentar el Evangelio, va a ser muy lindo el viaje, pero si vos no lo sentís y no vas equipado pensando en el prójimo, en la necesidad, va a ser un viaje más, quizás un viaje de turismo casi. Y pensalo a esto, que a veces el equipo que va a ir allá a Santiago y a Corrientes a predicar el Evangelio va a necesitar no solamente de conocer el Evangelio, sino va a hacer falta muchos hermanos que estén trabajando en la logística, acompañando, en tantas tareas que hacen falta. Pero tenés que ver las necesidades humanas, tenés que ver al prójimo. Y ahí estás vos. Dios, el prójimo y vos. Tenés que estar dispuesto a ser un canal. Canales amorosos, a través de canales amorosos. Y vos tenés que ser ese canal amoroso, mirar al prójimo con compasión. Entonces, ¿cómo reconoces los recursos de Dios? Tenés que intensificar tu relación con Él, no queda otra. Sí, lo de orar, lo de leer la palabra, comunión con Él, no hay otra, chicos, hermanos. No hay nuevos métodos, no, es tu relación con el Señor, intensificarla. Señor, mostrame. Quiero ver, quiero conocer de vos, quiero saber del poder del Evangelio, pero tenés que mirar al prójimo y te tenés que identificar con las necesidades del prójimo, mirar día a día los que pasan a la presencia del Señor sin Cristo. Y allí estás vos. ¿Cómo? Involucrándote como parte activa. Entonces comienza todo este mecanismo a funcionar. Comienza este engranaje, este tren de engranaje a producir lo que Dios quiere que produzca. A través de esta definición dijimos para que Dios sea glorificado. ¿Y cómo se ve todo este andar, todo este mecanismo? Cuando el nombre de Dios es glorificado en el servicio a través de la predicación del Evangelio. Bien, vamos avanzando ya porque la hora está pasando. Ahora podés asumir distintas actitudes ante la necesidad de las personas. Una de ellas es ignorarlas, otras usarlas para beneficio propio. Ustedes saben que esto es muy de los políticos y aún a veces delante de la iglesia o dentro de la iglesia pasa también. Vemos necesidades, pero cuando queremos posicionarnos en algún ministerio o en algo que estamos vislumbrando, podemos usarla en beneficios propios. Sí, porque tenemos una parte humana, lamentablemente, y cuando no le damos el control a Dios y el Espíritu Santo trabaja en nosotros, lo estamos haciendo, y muchas veces inconscientemente, pero al no estar en esa relación íntima con Dios, el diablo saca lo peor de nosotros dentro de la iglesia, hermanos. Así que
Tenemos que tener cuidado, ignorarlas, usarlas para beneficio propio, conocerlas para conocer. Vieron que hay hermanos que te saben definir en la iglesia y te sacan un panorama perfecto, ¿no? Porque en esta iglesia falta esto, falta proyección, falta visión, no se trabaja con los niños como hay que trabajar, con los adolescentes hay muchas falencias, son tremendos y algunos lo llaman de esta manera. Vieron que está el termostato y está el termómetro. Un termómetro, ¿qué hace? Mide la temperatura, la censa y se queda ahí nomás inactivo. Un termostato, cuando está puesto, por ejemplo, en un sistema de calefacción, censa la temperatura, nota que el ambiente está frío, manda a arrancar, ¿qué cosa? La bombita para que prenda la caldera, el radiador recibe el agua de la caldera y el ambiente cambia, está cálido. Miren, Dios quiere que seas un creyente termostato, no un creyente termómetro, que sabe perfectamente la temperatura pero no hace nada. El creyente termostato mira, ve, actúa y pone en funcionamiento todo lo que está a su alcance para que ese ambiente cambie. Dios te está llamando en la iglesia para ser un creyente termostato en cuanto a la predicación del Evangelio. Y va a cambiar el ambiente en la relación entre los hermanos y van a ser de bendición a otros también. Tenemos que actuar. Hablamos de canales. El servicio efectivo tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas a través de canales amorosos. Y Dios es glorificado. Canales. ¿Qué es un canal? Bueno, es un canal, podemos decir, es un conducto, es un compartimento que puede, en este caso, llevar el agua de un lugar al otro, trasladarlo, para que el agua pueda ser utilizada, por ejemplo, para riego, pueda ser utilizada, llevado a una planta de potabilización para que sea utilizable y muchos se puedan beneficiar. Y por otro lado, tenemos lo que es un embalse. Un embalse, ¿qué es lo que hace? Recibe agua de todos lados y va quedando acumulada y se acumula y se acumula. El Señor no quiere que seamos embalses, quiere que seamos canales amorosos, y lo vamos nosotros a identificar de la siguiente manera. Pensá que esta es la ciudad, es el pueblo, a lo mejor donde ustedes van no hay edificios. No sé, no conozco los lugares esos, pero si lo tuve que hacer así porque si no, esquemáticamente no me iba a servir para lo que quería hacer yo. Entonces supongan que están estos edificios, en Mercedes y en otro nombre que no me animo a mencionarlo porque lo mencionó Mario y me parece un trabalengua a mí, pero allí hay hermanos que los van, a lo mejor de ese lugar, y ustedes van a ir, y hay muchos que están viviendo en ese pueblo, en esa ciudad, que los están esperando las buenas nuevas de salvación. Pensemos en un muro, pensemos en un embalse que ustedes sabrán, acá en San Luis tenemos 19 diques, tenemos la misma cantidad que en Córdoba, y cada vez que se inaugura un nuevo dique, están proyectados para el 2022 19 diques más. No creo que se llegue a tanto, pero ¿qué es lo que hace? Se forma allí el muro, que hay distintos tipos de muro, vamos a suponer este muro de hormigón, Entonces se termina de construir en una zona geográfica apropiada, rodeada de cerros. ¿Para qué? Para que el agua de lluvia o el agua que ingresa de algún río comience a llenar el envase. Entonces, a los fines de producir energía eléctrica, por ejemplo, en caso de que haya una central hidroeléctrica, se llama, bueno, vamos a necesitar ¿qué cosa? Un generador. ¿Un generador de qué? De corriente, que utiliza el agua que viene del embalse, que pasa por las paletas esas que empiezan a girar para que ese generador pueda generar energía eléctrica. Bien, vamos a necesitar un transformador para transformar esa energía de mediana tensión en alta tensión, y vamos a necesitar una red, que vieron esas torres que hay en el camino, en la ruta, cuando vamos, que tienen esos cables. ¿Para qué? Para que puedan llevar la energía hasta el pueblo, la ciudad o lo que fuere. Bueno, de ese muro, de ese embalse, se va a construir un canal que va a llevar el agua y la va a llevar hasta el generador para que las paletas hagan girar el generador. Entonces llegó el día esperado, la compuerta se cerró.
¿Para qué? Para que se empiece a acumular el agua con la lluvia, con el río que la trae y alcanza la cota, ese nivel necesario para que entre en funcionamiento. Pensá de esta manera. La gracia de Dios está disponible como el agua inmensa, no solamente de un dique, sino de un mar inmenso. Y allí está el Evangelio, que es poder de Dios, y la gracia de Dios que quiere llegar a las personas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pensá en vos como un conducto limpio, adecuado, para que la gracia de Dios, para que el mensaje de salvación pueda fluir por ese conducto que sos vos. Y el día que esa compuerta se habilita, empieza a correr esa agua del embalse de la gracia de Dios. Y ahí está un poco descentrado el generador, ya lo vamos a arreglar para la próxima, se me mueve un poquito, pero para que ustedes vean que allí está pasando algo, y es la gracia de Dios que a través de la predicación del Evangelio, en la que vos estás involucrado como un conducto, como un canal limpio, la iglesia de Bravo está involucrada, puede entonces producir, ¿qué cosa? Esa energía necesaria que va a pasar por el transformador, que va a llegar hasta los hogares y que va a empezar a iluminar esa ciudad. Y vas a ver que la luz, el poder, la energía del Evangelio va a alcanzar a las personas. Y es allí donde te vas a dar cuenta el papel tuyo fundamental que Dios quiere y que es un deber cristiano de ser un conducto adecuado, no solamente para el servicio en la iglesia para los santos, como son los dones espirituales que nos han sido otorgados para beneficio de los demás, sino mirando el evangelismo como aquel deber cristiano que atraviesa toda la iglesia, todos los dones, y que es una necesidad que lo compartamos y que no nos prediquemos a nosotros mismos en los espacios de predicación del evangelio, sino que tengamos esa visión como, gracias a Dios, el Señor ha abierto en la iglesia donde ustedes se congregan. Y yo animo a los ancianos de la iglesia, a los diáconos, a los encargados de todos los ministerios, porque esto tiene que convertirse en una tarea integral, donde no están involucrados solamente los hermanos que llevan la palabra, sino cada uno de ustedes en el área donde está ocupando ya en la iglesia, esté pensando en de qué manera colaborar. Y cuando esté la convocatoria, vamos, estés dispuesto a alistarte. Hay un pueblo, hay 2 ciudades, hay 2 poblaciones que están esperando que la luz del evangelio pueda llegar hacia ellos. Métodos, hay un montón. Miren, en Juntos tenemos nosotros, para simplificarlo de alguna manera, lo que llamamos el ABCD del evangelio. A, acercarnos a las personas, ver estrategias. Yo no les voy a hablar de estrategias ahora porque hay muchas y ustedes las van a analizar. Yo me quiero centrar en saber y en animarlos a ustedes para que sean conductos, para que en su relación con Dios, en la visión que tengan del prójimo y en su propia vida puedan ser utilizados para Dios. La B, bendecir al prójimo. ¿Cómo bendecimos al prójimo? Con lo que el Señor te ha dado. Un servicio, Dios te ha dado dones que vos lo podés poner a la orden. Miren, yo tengo el ejemplo, muchos de ustedes conozco, pero me voy a referir a Roxana y a Mario porque los conozco. Roxana, ella va con todo su equipamiento para con su profesión, por ejemplo, servir a la comunidad. Y esto es una manera de brindar un servicio de oftalmología, no para bendecir solamente en esa área específica de la medicina, sino para que a través de esa área poder tener la oportunidad de presentar el evangelio. Esto es acercarse a las personas, bendecir al prójimo con lo que el Señor te ha dado, para cómo conquistar al perdido. Y entonces cuando el mensaje toca, cuando la luz del evangelio llega, ya ese que era un prójimo, que estaba perdido, ahora es tu hermano y ahora tenés que discipular. Miren, hay una advertencia
que tenemos que saber nosotros también con respecto al servicio. Y es cuando nosotros no lo hacemos de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Por eso hay allí una amonestación en Deuteronomio y les dice así: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿cómo? Y noten esta palabra, con alegría. Leímos al principio, servidle con gozo. Con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Servirás, por tanto, a tus enemigos. Esto es duro. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos sobrados ejemplos en el pueblo de Israel que hicieron las cosas de mala gana, porque había que hacerlo por la fuerza y no lo hicieron con alegría. ¿Y saben cuál fue la consecuencia? Servir a los enemigos. Miren, presentar el Evangelio con alegría es algo maravilloso, pero además nos evita todos los sufrimientos que pueden traer hacer la tarea para el Señor con desagrados, con falta de gozo. ¿Y saben cuál es lo mejor? De parte del mismo Señor. ¿Qué es lo que dice? Si alguno me sirve. Y pone tu nombre ahí. Te invito a que pongas tu nombre. Sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Miren, el servicio, el evangelismo como un servicio, quizás no estamos acostumbrados a verlo, generalmente lo tomamos de otra manera, pero yo, con la ayuda del Señor, porque el Señor lo puso en mi corazón realmente para compartir con ustedes. Mirá este esfuerzo evangelístico, cualquier esfuerzo evangelístico que el Señor ponga delante tuyo, míralo como un servicio en el que vos estás involucrado, en que tenés que ser un canal, que tenés que conocer a Dios, que tenés que estar limpio, que tenés que estar en el camino de la fidelidad y que tenés que estar en el camino de la perfección. Y a esto le tenés que agregar el plus de hacerlo con alegría. Y allí está la promesa del Señor. Que el Señor les bendiga, les animo a que cada servicio, especialmente en el evangelismo, ustedes puedan estar listos y con el espíritu dispuesto para servirle al Señor con alegría. Que el Señor les bendiga.